Hermanos, alabado sea Jesucristo, como les habíamos prometido, bienvenidos a este reportero en vivo. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer una entrevista a nuestro fundador. Ya en algunos reportajes anteriores que hemos hecho en este programa, hicimos una entrevista al Padre Andrés, pero muchas preguntas surgieron después de este programa. Entonces, en este envío que estamos haciendo del reportero del monasterio, queremos profundizar en algunas otras preguntas que ya nos han hecho, que ya hemos nosotros escrito y que le vamos a preguntar al Padre para que Él sea quien nos diga qué es lo que surge de su corazón en esta fundación. Entonces invito al Padre Andrés para que por favor venga al escenario que hemos preparado, hemos dispuesto para este programa. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Padre, ¿cómo está? Pues nosotros cuando empezamos una oración litúrgica decimos: Dios mío, ven en mi auxilio. Y yo creo que hoy me cae perfecto decirle al Señor que venga en mi auxilio. Bueno, son unas preguntas muy interesantes que estoy seguro que a ustedes les van a contestar muchas preguntas que ustedes también tienen en su corazón. Entonces les invitamos para que empecemos con una oración. Padre, por favor colabórenos con una oración, empezando y entregándole este momento al Señor. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres la fuente de la vida, la fuente inagotable del saber, te ruego para que este momento sea para tu gloria, para el bien de las almas, para dar testimonio de tu obra, para hablar de ti y no de mí. Te ruego para que este momento también sea un acto de consolación para tantos y tantas que están viviendo la desolación en este momento de pandemia. Que desde este hospital para el alma nosotros también podamos dar una palabra diferente, podamos ser luz de esperanza. Te ruego para que tus palabras estén en nuestros labios y en nuestro corazón, para que lo que no tengamos que decir no lo digamos, para cualquier acto de vanidad, de vanagloria, quede en este momento exorcizado por tu amor y tu bondad. Te ofrecemos este espacio por todas las víctimas del COVID, por todos aquellos que están en este momento necesitando la fuerza espiritual. Desde acá se la enviamos y nos quedamos bajo el patrocinio del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como cordero al matadero. Prácticamente. Bueno, Padre, hay unas preguntas muy interesantes y otras que seguramente van a surgir en esta conversación. Bueno, Padre, cuéntenos un poquitico de quién es el Padre Andrés María de San José. Muchos quieren conocer su tiempo de sacerdocio, cuántos años lleva, cómo empezó su vida con Dios. Entonces, por favor, introdúzcanos un poco en quién es el Padre Andrés María de San José. Bueno, hermanos, no soy muy bueno para fechas, ni siquiera para las mías. Y como esto no tiene libreto, entonces no estaba tampoco muy preparado. Soy de aquí de Girardota, el municipio donde tenemos nuestra casa madre, nuestra fundación. Mi vocación, pues yo creo que tiene como génesis una familia religiosa, católica, practicante, pero la plenitud está con la llegada a fundar de las Carmelitas Descalzas, cuando yo tenía alrededor de 13, 14 años. Llegan a fundar a Girardota, un monasterio que se traslada de Medellín, y yo creo que ahí ya el Señor pone la semilla. Ingreso a una comunidad religiosa después de una búsqueda a los Carmelitas Descalzos, ingreso con ellos y ahí estoy alrededor de 17 años.
con una búsqueda clara, con un deseo permanente y constante. Después de eso ya recibo pues la ordenación en ese tiempo de formación, y durante mi ministerio, el ejercicio como sacerdote, empiezo a hacer un discernimiento más profundo que me lleva precisamente ya a dar el paso. Acabo de cumplir 15 años de sacerdote ya, llevo en esta fundación 6 años y feliz. Yo te puedo decir y les puedo decir a ustedes que después de que yo di el paso, óigame lo que les voy a decir, la confesión que les voy a hacer, después de que yo di el paso, nosotros llegamos a vivir al Seminario Mayor de Girardota, que nos acogió. Ahí vivimos un semestre. Y yo como a la semana les dije a los muchachos con los que inicié, a los hermanos que me había dado el Señor, les dije, ya me puedo morir. Ya me puedo morir. O sea, yo ya me sentía absolutamente realizado y pleno, sin ver una construcción, sin un carisma consolidado, sin una comunidad definida, pero ya me sentía realizado. Y eso había pasado casi al mes de haber iniciado. Pues esa certeza se ha desarrollado en estos 6 años y me siento muy feliz ahora de ser carmelita contemplativa. Padre, pero entonces su familia, ¿qué pensó de esto? O sea, su familia lo apoyó, usted dice que su familia es practicante, le dieron el aval. ¿Qué pasó con su familia? Pues afortunadamente mi mamá no tiene Facebook y puedo hablar todo lo que quiera. No, realmente fue un apoyo con el tiempo. O sea, mi familia le costó mucho aceptar mi vocación, le costó mucho creerle a mi vocación. Yo creo que también la veían como muy grande y ellos no se sentían muy dignos de lo que implicaba haber formado un hijo del cual se enamorara Jesús. Yo creo que eso era lo que a ellos les faltaba, como ese acto de fe. Luego de como de 3 años en la primera comunidad, ellos fueron dando pasos, casi 3 años, fueron dando pasos. Pero les costó más esta otra decisión, como esta llamada dentro de la llamada, y venirme al pueblo de donde estoy, volver como al entorno, venirme en esta calidad de aventura. Yo creo que yo he sido el hijo que más ha hecho sufrir a mis papás. Mi papá ya en el cielo hace unos años, mi mamá aquí con nosotros, pero sí ha sido un ejercicio para ellos, yo creo que también de fe. Hoy ya están más tranquilos, mis hermanos son una bendición en este caminar, mi mamá también ya cree en la providencia de Dios, ya cree en lo que es un misterio y yo creo que le ha tocado padecerlo. Muy bien, padre. Voy a tirar un poquito la cámara, la silla, para tener un poco de contacto visual con nuestros televidentes. Padre, a ver, en el siglo VI o V surge un hombre queriendo tener una vida de intimidad con el Señor, una vida de oración, una vida ascética muy profunda, y este hombre llamado Benito se le juntan muchos otros hombres que querían vivir como él y surgen los benedictinos. Igualmente, en el Carmelo, un grupo de ascetas, de personas que querían vivir una fuerte experiencia con el Señor, se reúnen en el Monte Carmelo y surgen los carmelitas. Y así sucesivamente, con San Francisco, con San Agustín. Todos estos fundadores tuvieron esa chispa que los hizo crear algo nuevo. Quiero preguntar inicialmente en esta línea, ¿qué tiene usted de común o qué siente usted de común el Padre Andrés María de San José con San Benito, con San Francisco, con San Agustín? Pues hermano, yo creo que es una pregunta muy ambiciosa. ¿Qué tengo de común con ellos? A ver, primero, a Jesús. Yo creo que tenemos de común a Jesús. Tenemos de común la Iglesia, que si no fuera por ella, ni ellos ni yo hubiéramos podido dar este paso, la Madre Iglesia. Tenemos de común, yo creo también, pues
aquí quiero salvar un poquito lo que estoy sintiendo en mi corazón, y es que en una proporción muy distinta, porque ellos pues grandes hombres y mujeres de la historia y de la iglesia, pero en común eso, los niveles son distintos. Me parece que tenemos un celo muy grande por las almas. Yo creo que cada uno en un momento histórico tuvo como un deseo ardiente de responder como a una necesidad. Ellos en su momento y también nosotros en este siglo XXI. Yo creo que también hay en común eso, como un celo por las almas y por responder a una necesidad no eclesial exclusivamente, sino humana. Tenemos en común también el patrocinio de la Santísima Virgen y de San José. Yo creo que cuando escucho la fundación de muchas otras comunidades, los pilares eran la Santísima Virgen y San José, y aquí también son los pilares, son mis defensores. Son, como le diría Santa Teresa de Jesús a San José, mi abogado, es el que me defiende. Tenemos en común también como el deseo de obedecer. Yo creo que ellos quisieron obedecer a una moción interior, yo también. A mí no me dejaba tranquilo como ese deseo de vivir esta vida y de ofrecérsela a muchos otros que la quisieran vivir. Bueno, para no profundizar más, yo creo que eso está en común y muchas otras cosas, pero por ahora se me ocurren esas. Muy bien. Padre, ahora ya sentémonos en Santa Teresa. Ya pues en común con estos hombres, ya usted nos dio una lista, unas características. Lo que sintió Teresa, lo que vivió Teresa, que la hizo refundar, que hizo descalzar el Carmelo, que hizo una nueva chispa, como lo hemos venido diciendo, ¿qué tiene en común con usted? A ver, yo quiero empezar diciendo que yo entro a una comunidad religiosa refundada. Algunos teresianistas dicen que es fundadora, otros dicen que es reformadora, en fin. Pero ella entra a una familia religiosa y desea volver a los orígenes. Y eso es muy especial en Santa Teresa. Porque ella no crea nada nuevo. Ella vuelve a lo viejo y lo actualiza. Ella va a los primeros padres. Incluso ella le dice a las monjas que más que monjas son ermitañas. Porque eso es lo que ella quiere vivir. Una familiaridad, una intimidad, una vida de silencio, de austeridad, de iglesia, de celo por las almas. Entonces, Santa Teresa sale de esa familia carmelitana y se descalza, como muy bien lo está diciendo el hermano José. Yo siento en mi llamado que también quise no crear nada nuevo, o sea, yo no me estoy inventando nada, yo quise volver a ese ideal, pues medianamente, porque estaba bajo las condiciones de mi fragilidad, de mi pobreza, de mis torpezas, y esto no es falsa humildad, esto es realismo. Pero también quise volver a esos orígenes, quise volver como a ese ardor de Santa Teresa, quise que volviera este Carmelo a ser ese palomarcito desde donde se viva para el Señor, en Dios. Nosotros también tenemos aquí en nuestro estilo de vida una vida ermitaña. Yo le digo mucho a los hermanos que vivamos mucho el ambiente de celda, que tenemos varios momentos al día como un espacio ermitaño. Nosotros en nuestro monasterio tenemos 2 ermitas, que son unas capillitas, por decirlo de alguna manera, en el bosque del monasterio. Eso nos hace ermitaños. Nuestra primera misión es orar por la iglesia. Eso también es actualizar el carisma de nuestra Santa Madre. También para nosotros es muy importante dentro de nuestra vida como carmelitas la meditación. Las 2 horas de meditación que tenemos al día que nos propone ella, las cuidamos celosamente. Entonces también ahí estamos viviendo como ese legado teresiano. Nosotros también tenemos una vida de familia, y eso también es muy del origen de la Santa Madre. Ella decía aquí, refiriéndose a las monjas, todas se han de amar, todas se han de ayudar, todas han de ser amigas, y eso es lo que yo también quiero que vivamos aquí como hermanos, una vida de familia. Yo le digo a los hermanos
yo no soy capaz de vivir esto solo. Yo dejé una vida matrimonial, pero para vivir en familia. Yo no he renunciado a una vida de familia. Por eso, para mí es tan importante ese ambiente de familia. Tenemos la vida de recreación también supremamente blindada. Tenemos esos espacios de alegría, de juego, de preparar. Mañana tenemos una toma de hábito y la casa está movilizada. O sea, estamos haciendo un montón de cosas para celebrar este paso de nuestro hermano. También y finalmente te podría decir y les podría decir a ustedes que hay algo muy especial en la Santa Madre y es que yo lo resumiría en una palabra. Es como el detalle, es la capacidad como de la belleza, la capacidad de que nuestra vida tenga la finura, el señorío, y eso yo también quiero que lo vivamos como carmelitas. Entonces todo eso podríamos decirlo que es algo que intentamos encarnar de ese legado de Santa Teresa. También quiero aclarar que ella no es nuestra fundadora, ella es nuestra inspiradora, porque ella fundó la comunidad de carmelitas descalzos y descalzas. Nosotros la tenemos como madre porque bebemos de su espiritualidad, y quien recibe una maternidad espiritual pues tiene toda la autoridad para llamarla madre y sentirse hijos. Además ella es un patrimonio de la Iglesia, entonces eso nos hace llamarla madre, Santa Madre. Muy bien. Padre, en el Camino de Perfección, uno de los escritos muy importantes de Santa Teresa, dice que a ella le impulsó crear estos palomarcitos un momento en la iglesia particular, que era pues como los luteranos estaban acabando con los agrarios, entonces ella quería defenderse de alguna manera y crea esta refundación de la Santa Madre. Padre, nosotros surgimos en este tiempo de la iglesia, donde no solamente están los luteranos, sino otras muchas cosas que amenazan la iglesia, y donde podemos ver en las noticias que hay muchos problemas también en la iglesia, lamentables. ¿Por qué lanzarse a defender la iglesia, a crear un carisma en esta iglesia que para muchos puede estar en caos? Pues hermano, mira, la Santa Madre, parafraseando una frase, ella dice en estos tiempos recios, y lo dice en el siglo XVI, en estos tiempos recios es menester ser amigos fuertes de Dios. Y yo creo que más recios son estos tiempos. Entonces, hoy lo que necesitamos es amigos fuertes de Dios. Yo creo que eso es lo que hoy tenemos que fortalecer y evangelizar y suscitar desde los apostolados. Amigos fuertes de Dios. Yo no sabía cuando empecé esta fundación y cuando me acerqué al obispo de aquí de Girardota, él leyendo como esos primeros escritos, como todo lo que yo había intuido, que me lo había puesto el Espíritu Santo, eso no es cosecha mía, porque si hubiera sido cosecha mía, les digo a ustedes y te digo, José, que yo humanamente no tengo nada de fundador. O sea, pero también se los digo sinceramente, yo todo lo que tengo ha sido pura dádiva, gracia, don. Yo a veces me pongo a mirar para atrás y digo, ¿cuándo? Puro Espíritu Santo. Entonces, para no desenfocarme de la pregunta, que ahorita me regañan, yo siento que también cuando yo me acercaba al obispo, contándole un poquito como todo lo que el Espíritu había suscitado, él me decía que cada que nacía una nueva familia religiosa, un nuevo carisma, respondía a un signo, a un momento histórico. Y nosotros tenemos como dos pilares, la contemplación y la consolación. Y yo creo que, voy a usar una palabra que está de moda hoy, yo creo que el plus de nosotros ha sido la consolación. Porque lo que queremos es responder a la soledad. Hoy hablamos de pandemia por un virus.
Pero yo siento y lo he sentido hace 6 años que la pandemia más grande es la soledad. La soledad ha llevado a grandes problemas y muertes incluso. Entonces yo creo que eso también es una respuesta a la iglesia. Y me parece que si nuestro primer foco de oración o fin de la oración son los sacerdotes, los obispos, los defendedores de la iglesia, los teólogos, como lo dice la Santa Madre, pues yo creo, hermanos, que es un carisma absolutamente actual. Estar aquí de frente, peleando. A mí me gusta mucho la expresión de la Santa Madre, aquí todas, le dice a las monjas, encerradas peleando. Pues sí, esto yo le digo mucho a los hermanos, y de hecho esa es la recreación que le vamos a hacer al hermano Duván. Nosotros somos un ejército, nosotros venimos a pelear. Él mañana recibe es como la coraza del guerrero, el chaleco antibala, él coge la bandera, el alférez. Y yo creo, hermano, que eso es lo que hoy tenemos que ofrecerle a la iglesia y responder hoy a la necesidad de la iglesia. Y no sentir que está perdida. Yo pienso que está en un proceso de purificación. Interesante estas palabras. Y pues uno se pone a pensar, bueno, el Padre se lanzó, escuchó lo que él nos decía, el Espíritu Santo ha suscitado en usted. Usted es un hombre de muchas seguridades y cosas en la mano, y para ser fundador es como lanzarse sin seguridad. Entonces eso es uno de los signos que podemos ver que es del Espíritu Santo. Pero, una palabra, Padre, ¿cómo discierne usted que fue algo del Espíritu y que no fue invento suyo? O sea, no, mejor dicho, esto es una ustedes se confiesan con un solo Padre y ahí quedan salvados. Yo me estoy confesando con un montón que nos están viendo y con mis hermanos de comunidad. A ver, yo pienso que hay una clave de discernimiento. La primera, no lo voy a decir en orden de importancia, pero la primera, hermanos, esto persistió en mis 17 años. Yo me acuerdo que casi que 15 días después de haber ingresado al Carmelo Descalzo, yo ya tenía esto y se lo compartía a mis formadores, a mis directores espirituales, a mis provinciales. Entonces yo creo que los Hechos de los Apóstoles en estos días nos lo decía, lo que es de Dios permanece. Hermanos, yo creo que 17 años es una buena cifra para hablar de que algo permaneció. Segundo, cuando yo le conté al provincial de turno, yo decía, no, él no me va a apoyar porque somos cercanos, porque habíamos compartido muchas cosas, porque él sabía mi inquietud y me decía, no voy a dejar ir nunca. Cuando yo me senté a contarle, me dijo, Andrés, tenés todo mi apoyo. Para mí esas fueron palabras de Dios. Cuando yo le cuento a Monseñor Guillermo, aquí de la diócesis, me dice, vamos para adelante. Entonces yo creo que eso es otro signo, como la obediencia a la autoridad, en este caso al provincial, en este caso a Monseñor. Yo creo que ahí confirmaba que no era un capricho mío. Si hubiera sido mío, se hubiera acabado en el tiempo, se hubiera deshecho, y las personas de las que yo dependía no me hubieran dado la bendición. Y les advierto, si no me la hubieran dado, yo no estuviera aquí. Y el Señor me hubiera hecho feliz donde estaba, que lo estaba haciendo, y me sentía muy pleno. Pero había como una cosita, más que porque yo me sentía mal, que eso también es otro signo. Yo no me vine evadiendo nada, ni porque estaba aburrido, ni por problemas. Por el contrario, yo me vine era por una inquietud que sentía en mi corazón que se le debía obedecer al Señor. Entonces yo creo que esos pueden ser unos elementos que nos puedan iluminar y que me han ayudado también las personas que han estado cercanas a confirmarnos. Ay, ¿cuánto falta? Falta mucho. Falta mucho. Y lo bueno es que como es en vivo, podemos estar acá hasta las 6 de la tarde. Padre, una pregunta. Usted nos acaba de decir que muchos signos de obediencia, que muchos signos del sentir, de esas emociones interiores. Pero el Señor también a veces purifica o permite ciertas cosas que purifican nuestro discernimiento,
¿qué momentos o qué pruebas usted en este camino inicial, o sea, antes de venirse para acá, usted dice, yo en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo acá? Siguiente pregunta. A ver, hermanos, yo creo que tuve un momento muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y fue la semana anterior a la que llegaran los muchachos con los que iba a iniciar, como los cofundadores. Yo estaba en unos días de vacaciones donde mi mamá y fue una semana de mucho tormento. Como de yo decir, como que asumí. Les voy a confesar que yo a veces me pongo a mirar hacia atrás o a caminar por el monasterio y yo digo, ¿esto cuándo se hizo? ¿Esto cuándo se dio? Yo soy el primer sorprendido. Y la Santa Madre también dice que cuando el Señor va a dar a un alma trabajos, la embriaga. Y yo me sentí literalmente embriagado. O sea, yo estoy pasando la resaca. Yo estoy ahorita pasando la tusa. Porque ya las cosas están mucho más serenas, ya hay aprobación diocesana, ya hay construcción, ya hay hermanos, pues de este calibre, pues, pero hay hermanos con los que vivir. Entonces yo creo que ya. Pero todo ese tiempo, yo digo, Dios mío, definitivamente yo sí estaba borracho. Y no hay nadie más valiente que un borracho, más capaz que un borracho, hasta buen mozo. Yo no llegué hasta allá, pero sí como este riesgo. Entonces, esa semana anterior, yo tuve mucha perturbación. ¿Y saben dónde radicó mi perturbación? En que yo solo esa semana me di mis fuerzas. Solo esa semana me centré en mí. Solo esa semana miré mis capacidades. Y me pasó lo de Pedro. Cuando ve a Jesús al otro lado del lago, Jesús le dice, ven. Y Pedro, atraído por esa autoridad y por esa fuerza, sale caminando sobre el agua. Cuando va en la mitad, se hunde, porque empieza seguro a centrarse en sí mismo. Se hunde y ahí sí le dice, Señor, sálvame. Esa semana para mí fue eso. Y hablé con mi director espiritual y me dijo, lo que dice la Santa Madre también. Si vamos por buen camino, el demonio está haciendo ruido. A veces uno cree que cuando hay un obstáculo es porque Dios no lo quiere. Y Santa Teresa dice lo contrario. Cuando hay un obstáculo es porque el demonio está poniendo piedras porque sabe que va a dar gloria a Dios. Entonces, precisamente esa semana llegó ese ruido y yo le doy infinitas gracias al Señor porque yo soy en eso muy flojo. Bueno, y en otras cosas. Pero gracias a Dios fue esa semana. Ya después, hermanos, un abandono total. A veces yo mismo me sorprendía, los hermanos me decían, Padre, vamos a seguir con ese bloque en la construcción. Y yo, sí. Padre, y eso va, le decíamos al arquitecto, más o menos cuánto vale, y nos daba unas cifras, y yo, vamos para adelante. No teníamos nada, lo teníamos todo, teníamos la providencia de Dios. Y les voy a decir algo, y yo creo que muchos nos están viendo. Teníamos un grupo, o tenemos un grupo de voluntarios, mejor dicho que el Señor también los hizo fundadores y también los embriagó. Porque eran los primeros que me decían, Padre, más alta la torre, Padre, más grande la campana, Padre, más celdas. Sí, pero estos, ¿cómo se les ocurre? Pero ellos eran los que ponían el pecho, en los bazares, en los bingos, en la compañía, en la bendición. Y hoy lloro. Y voy a llorar, yo creo, no, vamos a seguir adelante. Y lloro de pensar que el Señor me puso unos porristas que me animaban. Y ese ánimo también fue como la voz del Señor. Entonces ha sido un camino muy confiado, muy abandonado, muy alegre y pleno. Padre, ¿qué se soñó? ¿Y qué es lo que ahora tiene? Usted decía, yo salgo caminando por los claustros, por los pasillos, por el monasterio, y no se lo cree. Es lo que usted nos acaba de decir. ¿Qué se soñó versus qué hay ahora? ¿Ha sobrepasado? ¿Qué falta? Tanto en construcción como también
el carisma y la purificación, el establecimiento del carisma, ese sueño que tiene hoy y que falta, o que lo ha sobrepasado también? Yo creo que todo ha sido sobrepasado. Yo incluso al principio me exigieron mis asesores que hiciéramos como unas proyecciones en tiempo. Entonces, en 2 años debemos tener esto, en 3 años debemos tener esto, y eso nos fue llevando a tener como unas metas a corto plazo y unas tareas más a mediano plazo. Todo eso solo se hizo como los primeros meses. Todo fue siendo superior al tiempo, al espacio. Entonces yo creo que si me preguntan eso, todo ha sobrepasado las expectativas. Si me preguntan también en cuanto a la fundación de la comunidad, tuvimos una aprobación diocesana, tuvimos un acompañamiento en las constituciones, en la regla de vida. También eso fue demasiado rápido. Tuvimos un surgimiento de vocaciones demasiado rápido. Entonces yo creo que ¿qué nos falta? Santidad. ¿Qué nos falta? Más determinación. ¿Qué nos falta? Hacer las cosas mejores cada día más. Yo creo que en cuanto a eso, sí pienso que falta muchísimo. Pero de lo otro, no, el Señor ha sido demasiado generoso con esta obra, lo cual también confirma que Él la quiere. Surge un carisma en la iglesia, como usted nos está diciendo, el Señor muestra signos a través de la iglesia prueba, vienen voluntarios, nos ayudan, benefactores, surge todo esto, Padre, se funda un carisma, empezamos a vivir, lo que usted nos dice, nos falta santidad, totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo usted hace, Padre, como fundador en este momento, para que esto que estamos viviendo no se pierda con el tiempo? Es una queja constante de algunas comunidades que nosotros, con las cuales hemos entrado en contacto, que recuerdan con anhelo esas historias fundacionales, antiguas, cómo vivían sus fundadores. Entonces nosotros que tenemos esta posibilidad de ser parte de estos inicios, ¿qué tarea tenemos para no dejar caer, para no dejar morir este carisma que el Señor le ha regalado a la iglesia? Pues a ver, hermanos, primero que todo, cuando yo veo las entrevistas en Televid, yo veo que hay cafecito, agüita, pues y aquí medio a palo seco está siendo un poquito difícil. No se muevan, ya regresamos. Hermanos, entonces, a ver, esa es una pregunta muy importante, y me la he hecho con mucha frecuencia. Nos la hemos hecho, porque yo también involucro mucho a los hermanos. Y Santa Teresa tuvo como una genialidad, quiero poner esa expresión, y fue como la formación de las futuras fundadoras, de las futuras prioras, y eso fue lo que permaneció en el tiempo, y eso fue lo que protegió un carisma. Entonces, eso en tiempo de Santa Teresa avaló que el carisma se difundiera y se multiplicara. Bien, entonces cuando yo hablo con mis hermanos, intento formar futuros superiores y futuros fundadores. Para responderte a la pregunta, yo creo que la fidelidad a las constituciones asegura la permanencia de un carisma. Hay una preocupación histórica, porque es que a veces las comunidades han negociado sus carismas por necesidades de iglesias particulares. Atención a lo que estoy diciendo. Entonces, la comunidad acepta la invitación de un obispo y por las necesidades del ordinario del lugar, de la iglesia local, hacen una negociación del carisma, y eso es muy delicado. Yo creo que si nosotros tenemos claro cuál es nuestro carisma y lo blindamos a través de las constituciones, el carisma no se va a modificar. La fidelidad a las constituciones asegura la permanencia en los años de un carisma.
Y como es un regalo del Espíritu Santo, entonces siempre va a ser actual. No va a ser circunstancial, sino que va a ser permanente, eterno. Y hay algo muy especial que justamente venimos trabajando estos días, que estamos haciendo un trabajo, aquí les cuento, que es ser monjes en el siglo XXI. ¿Y qué es ser monjes carmelitas en el siglo XXI? Entonces, en estos días decíamos algo muy especial. Nosotros como tenemos como dos aldabas, que es la contemplación y la consolación, yo creo que eso también nos va a ayudar a que una proteja a la otra. Porque si nosotros no tuviéramos la contemplación, les aseguro que la consolación nos roba todo el tiempo. Y eso es lo que muchas veces les ha pasado a comunidades. Que una dimensión del carisma se traga a la otra. Entonces, como nosotros tenemos la contemplación, que es la vida litúrgica, que es el silencio, la soledad, la oración, ¿qué es eso? Eso va a proteger el apostolado de la consolación. Entonces, yo creo que también las constituciones y como esta bisagra, que yo creo que entre las dos se van a custodiar. Padre, usted ha hablado de dos palabras, primero como en negativo y ahora en positivo. ¿Cuáles son las características de cada uno? Usted nos habló de soledad, de que la pandemia del mundo actual es la soledad, pero ahora nos está diciendo que el monje vive en soledad. Entonces, ¿cuál es esa diferencia o qué características tienen cada uno? Como nos resultó de despejadito este reportero. A ver, hermanos, es muy importante la pregunta, porque la soledad del mundo es una soledad vacía y la soledad de nosotros es una soledad acompañada. Entonces, la soledad del mundo es una soledad desesperanzadora, es una soledad, una desolación, mientras que la soledad de nosotros es lo que dirían los místicos: soledad necesitan los amantes. Entonces, la soledad lo que protege es precisamente la relación de los amigos, de los amantes, de nosotros, precisamente como enamorados del Señor. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Padre, una pregunta muy especial. Una característica de esta comunidad que las personas ven, que nos escriben constantemente, es una constante, la alegría en esta comunidad. ¿Cómo hacer para tener una alegría equilibrada? O sea, sin ser fastidiosos, sin ser bullosos, pero ser una alegría serena. ¿Cuáles son esas características? Así como la del reportero. Prácticamente. Vea, hermanos, yo por qué hago tanto énfasis en la alegría. Primero porque soy hijo de la iglesia y este papa nos la está machacando. Y eso me encanta. Porque Jesús fue, yo creo que lo único que repitió: estad alegres, estad siempre alegres, como una máxima. Y yo le digo a mis hermanos, vamos a ver qué tan buen discípulo es este reportero, que la alegría exorciza. Esa es como mi teoría, que la alegría exorciza. Exorciza la división, exorciza la tristeza, exorciza el miedo, exorciza el tedio, exorciza. Entonces, para mí un matrimonio que sea alegre es un matrimonio salvado. Para mí un joven que sea alegre es un joven salvado. Para mí un monje que sea alegre. Además, que hay algo muy especial, y es que la alegría tiene una fuerza de atracción. Entonces yo creo que hoy hay muchos desgastes y despliegues pastorales en los que se sientan provinciales, consejos federales, superiores, párrocos, a desarrollar herramientas pastorales. Y yo creo que la herramienta pastoral por excelencia es la alegría. Eso atrae. Donde hay una recocha, ahí llegamos todos. Donde hay un corrillito riéndose, ahí llegamos todos. Entonces, yo creo que en este momento la iglesia tiene que hablar más de
risa, buen humor, carcajada, alegría, yo creo que tenemos que hablar más. Y yo creo que eso va siendo una fuerza de atracción. Además que es que la gente ha perdido chispa, goce, ha perdido. Entonces cuando lo ven en nosotros, que creen que somos muy aburridos, pues estamos desconcertando, estamos siendo profetas, estamos mostrando un paradigma que desconcierta. Y creo entonces que todo tendrá que ser en el punto medio, esa es la sabiduría. Yo creo que nada puede ser pendular, ni demasiado allí, ni demasiado acá. Y eso también lo dando el señorío, como lo decía. O sea, la vida espiritual va poniendo en su lugar la alegría. Y no va siendo una alegría extravagante, chocante o estrambótica. Será la alegría de esa sabiduría, de el momento presente. Y es la alegría del Señor, no es la alegría de este mundo que es extravagante, la del Señor es perfecta. Recuerdo que en uno de los videos que nosotros hemos subido a las redes tenía un lema: para ser santo hay que ser feliz. Y recuerdo que en uno de los comentarios que nos hicieron, respetamos todos los comentarios, pero uno que decía: ustedes están equivocados, para ser santos hay que tomar la cruz, hay que aceptar el sufrimiento, entonces eso pelea, eso riñe, o eso se complementa, o ¿cómo es eso? Vean, yo creo que una vida sin eso que acabas de decir es mentiras. Una vida sin cruz, una vida sin sufrimiento, es mentiras. Todas la traen. Pero cuando eso tiene un sentido, yo lo vivo con la alegría. O sea, es que a mí no me debe pesar, ni yo debo padecer mi vocación. Pues es que mi vocación es ser un llamado de Dios, una elección divina. Eso me debe llevar a una alegría incontenible. Y llevo la cruz, y lloro, y padezco el sufrimiento, y me cuestan cosas. Santa Teresita del Niño Jesús, yo creo que es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de una vida de enfermedad, de incomprensión, de dificultades comunitarias. Y es una vida de una alegría, que es que su alegría era Jesús. Y entonces no eran las circunstancias. Y eso es muy distinto. Cuando mi alegría es Jesús, mi alegría permanece. Cuando son las circunstancias, pues pocas veces hay motivos para. Pero cuando es Jesús, es permanente. Muy bien. Te recomiendo ser más feliz. Sí, gracias. Padre, una pregunta, pues me enterneció mucho esta pregunta del hermano que hizo esta pregunta. ¿Usted se siente papá? Me van a hacer llorar otra vez, no se vale. A ver, hermanos. Pues sí, me siento papá. Si eso es lo que quieres saber, sí me siento papá. Pero se la voy a desarrollar distinto. O se la voy a ampliar. Yo no me siento papá como una paternidad de niños chiquitos. Yo me siento como un papá que velo por mis hermanos, que son mis hijos. Esto me parece impresionante, yo lo siento entrañables. Y eso es lo que me lleva a concluir que sí, me siento papá. Pero me siento como papá de adultos, eso es muy raro. Lo que yo me siento es como con compañeros de camino, como con hijos construyendo, como con hijos que salen a trabajar conmigo. Me siento es como con esa es como mi relación como papá. Entonces siento mi condición de entrañas, me duele, me alegra, esto es de papá, le voy a confesar esto. Me alegra verlos dormidos en la oración. Eso me enternece verlos por allá con una cabecita agachada, como unos pollitos. Eso me enternece, yo creo que eso es de puro papá. Me enternece cuando estamos en un día de alegría que podemos hablar, oírlos cantar por el claustro. Eso me enternece. Me preocupa cuando no hay comida, eso es puro de papá. Pues, ¿qué vamos a mercar? ¿Cómo vamos a comprar esto? ¿Cómo le vamos a pagar el seguro? Y siento que mi máxima de papá es cuando están enfermos. Uy, eso a mí
me da 3 vueltas. O sea, me voy para la clínica con ellos, paso la noche con ellos, busco las formas de subsanar, de acompañar, de superar. Entonces yo creo que ahí hay unas características de papá. No abusen de ellas, por favor. Pregunta, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El que de ustedes entendió ese chiste es ochentero como yo. Padre, pregunta, ¿dónde más, pero falta mucho, dónde más piensa fundar usted? ¿Y por qué o con qué características? Tenemos muchos hermanos en procesos de ingreso y Santa Teresa quería pequeñas comunidades para vivir una vida de familia y ya estamos superando esa vida de familia, ya estamos teniendo características más de colegio, de institución, de masa. Entonces yo creo que estamos cerca de una fundación. Hemos jugado, hemos hecho cábalas, bueno, muchas cosas han pasado. Yo creo que hay que fundar donde Dios nos muestre claramente. Y les voy a confesar algo que esto puede sonar muy duro, pero eso también hay que vivirlo de esa manera. Con esto del COVID hemos dicho, ¿será que nuestra primera fundación va a ser en el cielo? ¿Será que después de esto algunos hermanos o yo seremos los que vamos a fundar al cielo? Y eso nos genera como una pregunta muy fuerte. Sin embargo, para responderte, no sé si sea en el cielo, no sé si sea en la tierra, no tengo ningún lugar, bueno, si hay uno por ahí que me coquetea, no se los voy a contar, para hacerlo más puro en la intención, pero no, que donde el Señor nos necesite y que podamos vivir el carisma y tener las características de lo que la Santa Madre también quería para sus fundaciones, lo haremos. Perfecto. Tenemos, padre, 14 hermanos a punto de entrar, ¿cierto? Estamos en seguimiento y tal vez nos están viendo aquí. Los esperamos. Los esperamos, ojo pues. Padre, pero también puede haber muchos más de esos 13 o 14 que están en proceso con nosotros, que todavía no se deciden, o que todavía como que tienen una inquietud y no saben cómo lograrlo. ¿Qué les diría a ustedes a esos jóvenes? En estos días me escribió uno, no es candidato, aunque ha manifestado inquietudes, pero me decía, estoy perdido y me lo estoy perdiendo. Yo creo que es eso, que pesar que uno al Señor le ponga tantas condiciones, que uno tenga que tener un montón de seguridades para decirle sí al Señor, es que es el Señor el que nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el Señor que nos está diciendo, yo tengo palabras de vida eterna. Es el Señor quien nos dice, yo soy la vida eterna. Entonces me parece que que se la están perdiendo. Y me da pesar por ellos. Además, si este es el lugar, o si el lugar es la consagración, hay mucho riesgo de que se pierdan afuera. Entonces eso me da mucho miedo, de que por falta de determinación gane el enemigo, no puede ser. Y yo siento peleando con el enemigo esas almas. Entonces no le den espacio al enemigo para que se gane el alma de ustedes, distrayéndolos de la obra de Dios. Y la palabra de Santa Teresa, pídanle al Señor determinada determinación, determinados. Y eso no está fundamentado en nuestras fuerzas, sino en el abandono y la confianza. El Carmelo contemplativo, nosotros como carmelitas contemplativos tenemos unas características, unas bases en nuestro carisma y un estilo de vida que incluso también hemos puesto también en algunas imágenes en nuestro Facebook, de que es un estilo de vida muy similar en muchas cosas al estilo de vida que llevan las carmelitas descalzas. Hace unos días, como una anécdota, padre, subimos una foto en que habían unos hermanos que estaban en panadería y nosotros no hacemos panadería con hábito, ¿cierto? El resto del día compite la harina blanca con el hábito café. Entonces alguien manifestó
como su inquietud diciendo, ay, qué pesar, yo pensé que ustedes eran como las carmelitas porque ellas hacen pan con hábito y ustedes no. Entonces eso como que lo desinfló, ¿cierto? Padre, ¿qué elementos, realmente qué cosas son esenciales a la hora de discernir que este carisma es un Carmelo contemplativo y qué cosas son como superficiales? O sea, ¿qué debo tener en cuenta? Yo creo que hay que ser muy maduros en esa apreciación, porque nosotros amamos profundamente el hábito, lo llevamos siempre, pues no cuando vamos a piscina, que algunas veces tenemos un día de descanso en Pascua o en Navidad, cuando vamos en una caminata por la montaña, cuando jugamos, no, porque es que el hábito no es el fin, no hay que absolutizarlo. Y yo creo que quien mira desde ahí, ya hay como algo que no está ajustándose, con todo el respeto. Entonces, el hábito para nosotros es fundamental, lo llevamos siempre, como les digo, lo tenemos pues, en nuestras jornadas permanentemente. Pero a lo que me refiero es, si hay algo que no es negociable. Primero, el seguimiento radical de Cristo. La opción fundamental por Jesús. El encuentro personal con Él. Eso no es negociable. No es negociable la vida de oración. Pero la vida de oración no es yo todo lo hago oración. No, también hay que sacar ratos para el Señor. Eso no es negociable. Y eso no es ni de piscina, ni de paseo, ni de campo. Eso es de la vida. También me parece importante, dentro de eso, no es negociable el amor a la Santísima Virgen. No es negociable los sacramentos, el magisterio de la Iglesia. No es negociable el catecismo de la Iglesia Católica. No es negociable. No es negociable la doctrina mística. No es negociable. No es negociable la pobreza, la castidad y la obediencia. Santa Teresa decía, solamente los consejos evangélicos, vivirlos con suma perfección. Vivir eso ya es lo que tenemos que vivir. Entonces yo creo que ahí también está lo no negociable. Me parece que no es negociable el claustro. Nosotros como contemplativos tenemos que tener un claustro. Monje necesita monasterio. Nosotros como hijos de Santa Teresa tenemos también necesidad de campo. Un Carmelo contemplativo no se puede hacer en el centro de una ciudad. Porque es que Santa Teresa quería huerta, campo, verde. Entonces me parece muy importante que eso también lo consideremos como, sí, efectivamente, absolutos. En eso sí no negociamos. También. Padre, para finalizar, en estos 6 años, una anécdota, una o dos anécdotas que usted la tenga entrañable, que le haya generado risa, pero al mismo tiempo que le haya enseñado algo bonito de Dios a través de eso, o algo significativo, una anécdota o dos anécdotas significativas en estos años. A ver, es muy difícil porque hay muchas. Les voy a contar una. Bueno, les voy a contar dos. La primera, cuando nosotros estábamos empezando, nosotros vivíamos en una casita que nos prestaron después de vivir en el seminario mayor, y era una casita de una finca, y ahí iban personas, iba mucha gente a la Eucaristía los domingos. Y la hija de un mayordomo vecino un día se me acercó y me dijo, padrecito, la niña tenía por ahí 9 años, 10 años, padrecito, ¿yo cómo les puedo ayudar a construir la iglesia? Pues una niña de 9 años. Yo le dije, no, viniendo a la Eucaristía, rezando por nosotros. Me dijo, no, es que es económicamente. Y yo me sentía muy incómodo con la pregunta, pero no quería despacharla. Pues yo no me acuerdo qué le respondí. El cuento fue que a los 8 días la niña me dijo, ya sé, voy a hacer una... Bueno, esto iba a usar un término muy antioqueño.
iba a decir una chaza, pero no. Entonces ella organizó un charolito con bombones, con galletas, con chocolatinas, con chicles y con confites de menta. Y me dice, me prestaron 20.000 pesos para surtir el charol. Y entonces, con lo que yo venda, voy a seguir surtiendo. Y lo que me sobre va a ser la ganancia. Impresionante. O sea, impresionante. Como cuando estábamos en ese tiempo de construcción y en este momento de vida, la gente da lo que tiene y eso se ha multiplicado. Entonces esta niña lo empezó a hacer cada 8 días y eso movilizó todos los sentimientos que ustedes quieren. Y yo le fui contando a ella qué íbamos haciendo con esa plata, porque no la gastamos ni en cemento ni tampoco en ladrillos. Yo quería que fueran cosas representativas para que la niña luego dijera, por mí compraron esa imagen de la Santísima Virgen, por ejemplo. Por mí ajustaron para el altar. Entonces esa es una historia muy bonita. Y la otra es un poquito más divertida. Cuando nosotros íbamos a construir el monasterio, porque construimos primero el templo y después la hospedería, entonces nosotros teníamos unos recursos y la providencia de Dios y llegamos hasta cierta parte y no tuvimos dinero para continuar. Entonces dijimos, tenemos que parar porque ya si es irresponsabilidad, esperemos un poquito. Alguien se nos acercó y nos dijo, yo les puedo ayudar con algo, pero era un préstamo y a mí eso me parecía muy difícil. Si nosotros hubiéramos tenido un ingreso mensual constante, pues uno asume un préstamo. Pero me parecía un poquito difícil, sin embargo, asumimos la generosidad de esa persona. Y yo empecé a entrar en un conflicto y yo decía, Dios mío, eso fue como en noviembre. Tenemos esta deuda tan grande, nos pusieron una fecha para pagarla. Y una señora muy sencilla de la vereda, muy sencilla, yo le dije, vení, ayúdanos a rezar, porque asumimos una deuda que es la primera que asumimos en todo este proyecto. Y me dijo, eso fue finales de noviembre, principios de diciembre, y me dijo, pídaselo al niño Jesús, Él le da. Y yo, en mi dureza de corazón, dije, ay, bueno, sí, Señor. Cuando después dije, le voy a pedir al niño Jesús, ella con esa autoridad con la que me lo dijo, hermanos, y le dije a los muchachos, le vamos a pedir al niño Jesús que nos ayude. Y nos llaman de Fundación Éxito. Hay que patrocinar también esta entrevista. De la nada, como una cosa milagrosa, y nos dicen, les vamos a dar una mercancía que tenemos en bodega, 3.500 prendas. ¿A quién le ha traído el niño Jesús en diciembre 3.500 camisas o mudas o zapatos? A nosotros. Pero ahí no está la anécdota, voy a ser un poquito más profundo. La mitad de esas 3.500 prendas era ropa interior femenina. Yo creo que hubiéramos ganado los récord Guinness de más prendas femeninas en un monasterio masculino. Eso era góndolas de ropa y gracias a Dios tenemos un grupo grande de voluntarias mujeres y ellas nos ayudaron a venderlas. Después de ese diciembre hicimos un gran aporte a la deuda. Efectivamente, el niño Jesús nos trajo. Y efectivamente, el niño Jesús a muchos nos ha traído ropa. A nosotros también nos trajo ropa. Y no nos dio la plata, nos trajo ropa. Y la ropa, posteriormente, nos dio parte de la plata. Ya no tenemos nada para venderles, ya todo se vendió en ese diciembre. Bueno, yo creo que ya he terminado con esta entrevista, pasó la prueba. Ustedes califican al Padre del 1 al 10. Muchas gracias por vincularse con nosotros en este programa. Recordamos que ya en pocos minutos, ¿no? Entonces vamos a terminar y Dios les bendiga. Yo les quiero dar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos.